asambleístas. Tiene la palabra asambleísta Eliseo Azuero. Señores asambleístas, voy a ser lo más sucinto posible, toda vez que este tema tiene larga data. Efectivamente, los trabajadores del gobierno provincial de Sucumbíos han acudido en innumerables oportunidades a buscar la solución a su problema. Mucho me temo que lamentablemente no se entendió los derechos de los trabajadores y ahora inclusive el resultado electoral tiene que ver con esa posición a veces no bien discernida por parte de la autoridad. Creo que es importante que a estas familias, a quienes les brindé mi contingente sin el afán politiquero, porque eso es lo que no trato de hacer y nunca lo he hecho, mucho menos ahora, ¿no? En todo caso, estuvieron conduciendo sus reivindicaciones a través de del espacio que me permite el ejercicio de fiscalizador como asambleísta. Sin embargo, debo decir, en honor a la verdad, de que primó mucho el poder y no la solución de la controversia en el ámbito más adecuado posible, en base a los derechos conculcados a los trabajadores, que no solo es el caso de los trabajadores del gobierno provincial, también es el caso de aquellas personas que percibían utilidades como un derecho adquirido a lo largo de muchos años de la vigencia del Código del Trabajo y que de manera arbitraria, abusando del poder legislativo, se coartó ese derecho y les dejaron con el 3% de las utilidades del sector hidrocarburífero y el 12% restante fue a una unidad ejecutora, con lo cual el Estado ecuatoriano no solo percibe el 25% de las utilidades, sino también estas utilidades que tradicionalmente y por derecho adquirido les corresponden a los trabajadores. En su momento, y quiero que esto quede precisado para la historia parlamentaria, cuando tratábamos la ley amazónica, porque la ley para la circunscripción territorial especial amazónica, yo en algunas oportunidades manifesté que el cauce normal de la justicia puede llegar y que por esa razón no era prudente que se coloque como parte del financiamiento del Fondo Común estos recursos que hoy están reclamando los trabajadores a través de la Comisión de los Trabajadores aquí en la Asamblea. Es allí en donde nosotros empezamos nuevamente a movernos en condiciones de poca entelequia política, porque de alguna manera estamos entrando a una suerte de confrontación entre hermanos amazónicos, los unos que dicen defender el derecho, que efectivamente lo tienen porque es un derecho adquirido y porque es un derecho que consta en la Constitución, su artículo 10, numeral 8, y que luego pues es de alguna manera en aplicación también de la norma constitucional que dice que los trabajadores del sector eléctrico, del sector hidrocarburífico y minero se podrán normar el goce de sus utilidades, y efectivamente así lo hicieron, pero sin considerar aquel derecho adquirido que es mucho anterior al que la legislación última les coartó su derecho. En esa línea, yo creo que aquí tenemos que ser imaginativos para resolver los problemas de la gente que más necesita. Más aún cuando la ley prevé que de cada 100 trabajadores que contraten estos sectores de la economía, minero, hidrocarburífero y eléctrico, tienen necesariamente que ser ciudadanos residentes amazónicos. ¿A quién se les está quitando en consecuencia las utilidades? Se les está quitando al 70% de los trabajadores amazónicos. Así que la idea aquí no es polemizar por polemizar, es buscar una solución, más aún de aquella comisión que con buena iniciativa, sin lugar a dudas, pretendió entregarnos una ley y no consideraron estos aspectos que luego son complejos y que pueden enfrentar a hermanos amazónicos. Yo siempre sostuve de que si los alcaldes y prefectos ya habían aceptado en una reunión con el Ejecutivo de que perciban $1.50 por cada barril de crudo como mínimo y el 4% superando los $50,
Esos 50 centavos debió ir para el fondo común, no solo para alimentar el fondo común en algunas áreas, sino también para provocar crédito a tasas de interés sumamente bajas en líneas de producción amigables con el medio ambiente. No se puede hacer en la Amazonía ganadería porque no ha sido exitoso. No se pueden hacer muchas cosas que se hace tradicionalmente en la Amazonía porque no han tenido la asistencia técnica, no han tenido la oportunidad del goce de que los ministerios del ramo puedan estudiar la condición productiva de la tierra amazónica y promover actividades como la reforestación, el turismo, la acuacultura amazónica, entre otros, que son alternativas que pueden salvar la economía de los amazónicos. Hemos estado equivocados y la idea de esta ley era precisamente la de cumplir las disposiciones constitucionales que son cuidar el medio ambiente, evitar la deforestación y el buen vivir de la gente. Esto, lejos de acercarse, más bien nos genera en el horizonte un problema bastante serio que ya lo debemos estar pensando. Y ojalá el Ejecutivo y ojalá los gobiernos autónomos descentralizados entiendan de que si es que la Corte Constitucional, en aplicación de los derechos constitucionales, falla a favor de los trabajadores, tenemos que buscar una fuente de financiamiento distinta. Y si esa fuente de financiamiento significa usar el 4% del excedente del precio del barril de crudo, que es parte del financiamiento para los gobiernos autónomos descentralizados, esa sería una línea por la que debemos estar direccionando nuestros esfuerzos. Yo, como el que más celebro que se busque hoy más que nunca conseguir que la justicia le llegue nuevamente a los que menos oportunidades han tenido en el país. Y esos son los trabajadores a los que se les conculcó el derecho no solo de trabajar, sino se les obligó a renunciar porque se llamaba renuncia voluntaria. Yo no sabía eso, pero en todo caso, esos son lamentablemente los matices que nos dio un gobierno que sobreexpuso su condición de gobernante y nos quiso someter a todos y nos quiso a todos violentar los derechos. Los amazónicos, de manera particular yo, y creo en consonancia con la buena voluntad de los asambleístas de mi región, queremos una solución para que no haya confrontación entre hermanos amazónicos y que entiendan que el 70% de los trabajadores amazónicos con la vigencia de la ley son sencillamente los ciudadanos residentes de la Amazonía. Así que Corte Constitucional también tiene que analizar los dos derechos, el derecho que tienen los ciudadanos que van a recibir tal vez proyectos uno que otro del Fondo Común y aquel derecho adquirido y que lo han tenido a lo largo de muchas décadas los trabajadores de gozar de las utilidades de las empresas que extraen nuestros recursos naturales. No quiero extenderme más, solo quiero una vez más ratificarme en el deseo que tengo de que la justicia empiece a imperar fundamentalmente para estos trabajadores del gobierno provincial y posteriormente para todos los trabajadores de la industria hidrocarburífera, minera y eléctrica, a quien se les ha conculcado su derecho de gozar de utilidades y que esa plata que ahora la usa el Estado se la devuelva a quien no tiene que financiar el desarrollo del país con su esfuerzo. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas.